Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos conocen la historia de José. Qué bueno que todos la conocieron, especialmente las nuevas generaciones. El libro de Génesis y en el capítulo 37 comienza a narrar la historia de José. Y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Él tenía 12 hijos y José era el hijo de la mujer que había amado y era su hijo amado. José tenía una característica singular y era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un verdadero creyente. A veces los hijos de los creyentes no son creyentes en su forma de ser. Tú no eres salvo solo porque tu papá eres salvo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú puedes ser hijo del predicador, pero si no has nacido de nuevo no vas a ver el reino de los cielos. Y aquí estaba José, y sus hermanos eran perversos, hacían cosas malas, y José le contaba todo a su papá. Él venía y le contaba todo lo que hacían sus hermanos, y sus hermanos le tenían envidia, le tenían odio, lo aborrecían. Un día Jacob le hizo una túnica de colores, se la hizo a José y se la regaló, y era como las vestimentas de los príncipes. Y sus hermanos le tenían envidia aún por esa túnica de colores. Además de esto, Dios le empezó a dar sueños a José. Y un día él le dijo a sus hermanos y a su padre: saben, tuve anoche un sueño. Y recogíamos los manojos del trigo, y cada uno hacía sus manojos, y los manojos de ustedes se inclinaban ante mi manojo. Y estos lo hacía que ellos lo aborrecieran más, pero eso no era planeado por José. Dios le había dado ese sueño. Otro día dijo: papi, me soñé anoche que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Él ni sabía por qué dijo el sueño a ellos, pero el papá lo entendió. ¿Quieres decir que tu mamá y yo y tus hermanos vendremos y nos postraremos delante de ti? Y más lo aborrecían. Bien, un día el papá Jacob envió a sus hijos a pastorear sus ovejas, y después de unos días envió a José y le dijo: ve y mira cómo están tus hermanos. Y Josué fue y no los encontraba, y les dijeron: está en Dotán. Y él vino a Dotán y venía, yo creo que venía con un canto en su alma, y venía desde lejos con su túnica de colores. Y sus hermanos lo vieron y dijeron: allá viene ese soñador, matémoslo, a ver qué será de su sueño. Y planearon asesinarlo. Pero Rubén, que era el mayor, quiso librarlo y dijo: no, mejor métanlo en una cisterna, métanlo ahí y déjenlo, no lo matemos, que no sea nuestra mano sobre nuestro propio hermano, no derramemos esa sangre. Y entonces vinieron y le quitaron la túnica, lo golpearon y lo metieron en la cisterna, y ahí lo dejaron. Y de pronto venía una caravana de ismaelitas que eran mercaderes, y dijeron: pues hagamos un trueque, vendamos a nuestro hermano por unas piezas de plata y que él vaya esclavo. Y sacaron a José y lo vendieron, y por 20 piezas de plata, y se llevaron a José. Se lo llevaron y lo llevaron a Egipto como esclavo para Egipto. Pero ellos tenían que darle una explicación a Jacob, y lo que hicieron fue matar un cordero, untar de sangre la túnica de colores y mandarla a su padre y decir: reconoce si es la túnica de José. Cuando el padre vio la túnica manchada en sangre, empezó a llorar y dijo: una mala fiera ha devorado a mi hijo, y José está muerto. Y era el hijo amado, y lloró, y nadie podía consolar a Jacob. No permitía que nadie lo consolara porque su dolor era muy grande. José vino a parar a Egipto, lo compró Potifar, un capitán de la guardia de Faraón, y lo hizo su esclavo y le ponía oficios. Pero los oficios de José prosperaban, eran los mejores. Entonces le empezó a soltar responsabilidad, y Dios bendecía el trabajo de José y le soltó más responsabilidad. Y por último le entregó todo el oficio y la tarea de su casa, y todo prosperaba perfecto en manos de José.
Pero un día la mujer de Potifar miró a José y lo codició y quiso dormir con él. Y entonces él huyó y ella le tomó las ropas y salió gritando, diciendo que ese José había venido para violarla. Y cuando lo supo, Potifar lo envió a la cárcel. Allí estaba José en una cárcel injustamente. Allí estaba José en Egipto injustamente. Era esclavo y ahora era preso. 2 años estaba allí en la cárcel, pero Dios también empezó a bendecirlo en la cárcel. Donde van los hijos de Dios hay bendición. Dios empezó a bendecirlo. Los trabajos que hacía en la cárcel eran los mejores. El carcelero por último le soltó toda la responsabilidad y todo prosperaba en manos de José. Cayeron en la cárcel el copero y el panadero, el jefe de coperos de que tal vino al rey y el jefe de los panaderos. Y José le fue asignado la tarea de cuidar de ellos y él los atendía. Un día los dos tenían el semblante triste y dijo: ¿por qué estáis tristes vuestro semblante? Y él dijo: es que ellos dijeron: tuvimos un sueño cada uno, pero no hay quien lo interprete. Y dijo: cuénteme los sueños, pero las interpretaciones son de Dios. Dijo: yo soñé que había una vid y de ella 3 ramas, y de cada rama yo tomaba los racimos y los exprimía en la copa de Faraón y se lo daba a Faraón. Y José le dijo: las 3 ramas representan 3 días. En 3 días Faraón te restituirá nuevamente a tu puesto y otra vez le darás la copa en la mano de Faraón. Viendo el panadero que le había dado una buena interpretación, dijo: ay, mi sueño fue similar. Yo sentía vi que tenía 3 canastillas de pasteles de pan en mi cabeza, y en el último las aves del cielo comían ese pan. Dijo: estos son 3 días. En 3 días Faraón te ahorcará y las aves del cielo comerán la carne de tu cabeza. Y a los 3 días sucedió tal como lo había dicho José y como Dios lo había mostrado en el sueño. Y José le rogó al copero: acuérdate de mí delante de Faraón, háblale, porque fui vendido de la tierra de los hebreos aquí, y luego aquí he sido preso injustamente. Pero el copero se olvidó de José por 2 años. 2 años. Y aquí es donde es el tormento del alma que quizá muchos pueden estar hoy viviendo. Mi papá se olvidó de mí. José jamás supo qué versión le dieron al papá. José solo sabe: mi papá me envió a buscar a mis hermanos. ¿Cómo es que pasan tantos años, 13 años, y mi papá no se acuerda de salir a buscarme y rescatarme de Egipto? Si soy su hijo que ama. Mis hermanos me vendieron, ninguno de ellos ha tenido compasión de mí por 13 años. Potifar, el capitán de la guardia, él sabe que yo soy íntegro. ¿Por qué accedió a la difamación de su mujer y me tiene en esta cárcel? Porque el copero que le profeticé bien no se acuerda de mí. Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha abandonado. Ese puede ser el pensamiento que José tendría en la cárcel. 13 años, un hombre abandonado, sin futuro, sin esperanza, sin sueños, nada para José. Injustamente, por injusticias, por envidias, está allí. Y yo sé que tenemos siempre conectados cientos de reclusos. El viernes teníamos muchas prisiones y recibí un reporte impresionante de prisiones conectadas con nosotros. Quizá algunos están ahí como José. Quizá esa palabra es para ti. Quizá esa palabra es para tu familia. Quizá otros son prisioneros de otras circunstancias. Pero Dios tiene algo contigo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? En un solo día, di conmigo, un solo día. Me gusta, esto es lo que golpea mi corazón en estos días. Un solo día, un solo día. Di conmigo, un solo día. Dilo, un solo día. Faraón tuvo un sueño y se levantó y contó el sueño a sus magos y a sus adivinos y buscó a los mejores, y nadie le decía qué quería decir el sueño.
Faraón soñó que 7 vacas gordas subían del río. Y luego detrás de ellas subían 7 vacas flacas y enjutas y feas, y se devoraban las vacas gordas, y ni siquiera se notaba que esas hubieran entrado en sus entrañas. Y luego vio 7 espigas y vio que gordas, llenas de trigo. Y luego se levantaron 7 espigas secas y sin enjutas y sin vida, que devoraban las espigas gordas. Pero tampoco se notaba que quedaran en las entrañas de ella. Y nadie le interpretaba el sueño. Y en esa aflicción de Faraón, el copero dijo: me acuerdo de mis faltas, cuando Faraón nos envió a mí y al jefe de los panaderos a la prisión. Había allí un joven hebreo. El panadero y yo tuvimos en la misma noche cada uno su sueño. Y este joven nos interpretó los sueños a los dos, y él fue ahorcado a los 3 días, y yo fui puesto de nuevo en mi lugar. Entonces mandaron llamar a José. Ese fue el día. José quizás estaba llorando. 13 años en el destierro. Nadie se acuerda de mí. Y no hay quien me saque. No tengo quien abogue por mi causa. Y de pronto le dicen: José, levántate, cambia tus vestidos, afeítate, porque Faraón te está llamando. Aleluya. Ahí comienza un día. Aleluya. Y viene a Faraón, y Faraón le cuenta el sueño. Soñé esto. Y José le dice: Faraón, Dios te ha mostrado lo que va a acontecer. Y como te lo ha mostrado 2 veces, está confirmando que el asunto es cierto de parte de Dios. Las 7 vacas son 7 años que vendrán de abundancia. Las 7 espigas gordas representan 7 años. Y los 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Y las 7 espigas enjutas son 7 años de hambre. Dios te ha mostrado lo que va a venir. Vienen 7 años de tal abundancia en la tierra de Egipto, de abundancia que comerán y se saciarán. Pero detrás de ellos habrán 7 años de hambre. Y el hambre acabará la abundancia de Egipto como si nunca hubiera pasado la abundancia sobre la tierra de Egipto. Faraón hace esto: pone un hombre sabio que gobierne sobre la tierra de Egipto, y pon gobernadores en las ciudades, y que quinten la tierra en el tiempo de la abundancia, que tomen la 5ª parte de las cosechas y almacénalos en grandes trigos y silos, para en el tiempo de la abundancia recoger de toda esa abundancia para el alimento y la vida de Egipto en los tiempos de hambre. Y Faraón entra en la lectura que leímos ahora. Es cuando dice: ¿dónde hallaremos otro hombre que tenga el Espíritu del Señor como este hombre? José, y se quitó el anillo y se lo dio. Y se quitó una cadena de oro y se la puso. Le dijo: José, tú estarás sobre toda la tierra de Egipto. Solo yo seré mayor en Egipto. José, tú tendrás autoridad en esta tierra. Tú tendrás dominio. José, tú gobernarás. Y le dio el segundo carro de Faraón, carro del rey. José andaba en carros del rey, y le dio vestido nuevo. El collar representa autoridad en los gobiernos, como el babilónico, cuando le fue dado un collar a Daniel. Y el anillo representa la autoridad. Y mandó a todos: doblad la rodilla. Dominio. Dios le estaba dando dominio, le estaba dando autoridad a José. Dios le dio esposa, Dios le dio bendición en la tierra de Egipto en un solo día. Un solo día. Un solo día. Aleluya. La unción empezó a caer sobre el coro. Está el Espíritu Santo ministrándoles a ellos. Aleluya. Pero pasó algo más, que aquí quiero que tomes esto, porque esta es la promesa que Dios está
está soltando hoy aquí. En la abundancia le nacieron dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés significa el que hace olvidar, porque ahí olvidó toda su aflicción. 13 años de abandono y de injusticia, 13 años que cualquiera se llenaría de odio, pero vino tal bendición que él dijo: mi hijo se llamará Manasés, el que hace olvidar. Y luego vino el segundo y lo llamó Efraín. Efraín significa fructífero, significa próspero, significa realmente doble vez fructífero. Y él dijo: se llama Efraín porque Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Y escúcheme lo que el Señor me dijo para ti hoy. Viene para ti en un solo día un cambio, y después de esto, escúchame lo que viene para ti. Tú tendrás tu Manasés y tú tendrás tu Efraín. Tú olvidarás los días de la aflicción y Dios te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te va a dar Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Manasés y Efraín viene. Aleluya. Aleluya. Tal vez te suene imposible cuando el quebranto está sobre ti. Si alguien hubiera venido una hora antes y: José, tú no sabes que hoy Dios, tú estarás en el carro del faraón. José, tú no sabes que hoy estarás con un anillo de oro y un collar de oro y un vestido nuevo, y todo Egipto se humillará delante de ti, y vendrán tus hermanos y se postrarán delante de ti. José, no sabes que hoy te darán esposa. No sabes que viene Manasés y Efraín. Él hubiera llorado, no lo hubiera creído, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo te lo dije, Lina, Dios lo va a hacer. Y quería recordártelo hoy delante de la iglesia, porque fueron días de aflicción, 2 años y medio de aflicción. Pero Dios nos dijo que nos iba a llevar a la iglesia a un Manasés y a un Efraín. Ustedes van a vivir eso. Yo no sé, recuerdan en noviembre Patti hizo el primer coro que se llama Yo sé que mi Redentor vive, y lo dedicó porque era el final de la aflicción, sin que hubiera finalizado la aflicción. Solo era como les estoy hoy predicando. Solo el Espíritu Santo le dijo a Patti: se acabó la aflicción. Pero la aflicción estaba ahí. Decía: ¿cómo que se acabó? Ahí veo todos mis problemas. Dios pudo haberle dicho a José los sueños, pero ¿cómo que se va a acabar esta aflicción? Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Quiero mostrarles esto, porque yo le dije a Patti: vas a predicar hoy sin que prediques hoy, sin que tenga que venir acá. Solo muéstrame esto cuando Patti dedica este coro a Lina y cuenta su historia. Que aunque dolorosa, fue muy grande y de mucha bendición para mí y para mi casa. Pueden tomar asiento. Fueron 2 años de aflicción terribles para mí, para Ricardo, para nuestra casa, para nuestra familia. 2 años y medio. Y fue tan grande el dolor que yo caí en una profunda depresión y me sentía no apta para la vida. Mas sin embargo, me agarré de la mano del Señor, como siempre lo he hecho desde que le conozco. Y cuando yo creí que ya tocaba a fondo, le dije: Señor, dame una promesa, una palabra en la que yo me pueda sostener. Y entonces abrí mi Biblia y estaba allí el pasaje donde el Señor viene caminando sobre el mar. Y Pedro, porque estaban asustados, le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Y se baja de la barca y comienza a caminar. El Señor le dice: ven. Y cuando yo leí esa palabra ven,
entró en mi espíritu, en mi alma, una esperanza gigantesca. Y en medio de esa desesperación el Señor me dijo: no temas, ven. Y aunque las olas se encrespen y aunque la tormenta crezca mucho más, ven. Y el Señor me decía que Él no exhortó a Pedro por incredulidad, porque Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, sino le exhortó porque dudó. Me dijo: no dudes, venga lo que venga, no dudes. Y fue una palabra de esperanza, y fue una palabra que me sostuvo. Y a partir de ese momento me pude levantar de esa horrible prueba, y yo sé que era Dios que llevaba mi zurrón, mi cuerpo, mi vida al lugar secreto. Y allí esperé, pero aprendí una cosa maravillosa. Y el Señor me decía cuando estaba escribiendo este coro, esta canción: esto es para que muchos de mis hijitos puedan recibir consolación. ¿Saben qué aprendí? Aún en medio del dolor y de la tristeza, aun cuando todo parece oscuro, una cosa que tienes que aprender es que Él vive. Supe que mi Redentor vive, y vive para sacarnos también en victoria. Aleluya. 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 Y esta noche quiero dedicarle esta canción a mi Señor, que tuvo misericordia de nosotros, a mi esposo, que sufrió junto a mí toda esta dura prueba, pero muy especialmente a mi hijita con sus hijitos. Mi amor, hoy podemos proclamar juntos que mi Redentor vive, que nuestro Redentor vive. Hijito, nuestro Redentor vive. Para ti es esa canción, mi amor, para que te levantes de esa prueba, mi vida. Y el Señor me dice hoy que tiene una palabra para sostenerte. Y esa es esa palabra: Dios hará memoria de ti. Dios hará memoria de ti. Dios te va a sacar de la aflicción en un día, y vienen los próximos meses y días un Manasés y un Efraín. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Yo no sé si lo estás entendiendo, pero quizás te estás viendo todo destruido. Quizás estás en el lloro de la noche. Quizás tienes un futuro que realmente oscuro. ¿Qué esperanza podría tener José? ¿Qué esperanza podría tener Lina en un momento de aflicción que solo Dios sabe, y muy poco lo que ha vivido? Pero Dios te dijo que haría memoria de ti en un solo día y cambiaría tu nombre. Y Dios empezó a obrar en ti. Pero te dice el Señor: viene para ti Manasés y viene para ti Efraín. Olvidarás los tiempos de la aflicción y Dios te prosperará en la tierra de tu aflicción. Aleluya. Eso viene para ti. Eso es lo que viene para ti. Eso es lo que el Señor te anuncia. Viene tu Manasés, viene tu Manasés, viene tu Efraín. Tú vas a prosperar. Donde eras afligido, serás prosperado. Aleluya. Aleluya. Al acontecer 2 veces el sueño, el asunto, la cosa es firme de parte de Dios. Y al Espíritu Santo hablarme el día que prediqué de un asunto similar del rey Joaquín, y después el lunes siguiente el Espíritu de Dios me volvió a hablar esto de José tan fuerte como la primera vez, que yo tenía que hablarlo a la iglesia. Supe que el asunto viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Es firme de parte de Dios. Avivamiento es firme. Lo que viene para ti de parte de Dios es firme. ¿Qué cosas? Primero, quizá dices: Dios me abandonó. Y el Señor me dijo: diles, aunque tu padre y tu madre, escucha lo que dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aleluya.
aleluya. Dios te va a recoger. Se olvidó Jacob, se olvidaron los hermanos, se olvidó el copero, se olvidó a Potifar, pero Dios no se olvidó de José. Se olvidó tu mamá, se olvidó tu jefe, se olvidó tu esposa, se olvidó tus hijos, pero Dios no se olvidó. Aleluya. Todavía no vengan, todavía no. Hay unción que Dios quiere soltar más todavía. Segundo, tal vez piensas que estás olvidado, pero el Señor dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella se olvide, yo no. Dios está trabajando. No se preocupen, Dios está trabajando. Tú no lo ves, tú ves todo oscuro, pero Él tiene sus ejércitos trabajando para ese día. En un solo día, yo creo que hasta el carro de Faraón acababan de pintarlo. Lo tenían listico, lo tenían aceitado, nuevo. El vestido, la cadena, el anillo, todo listo. La esposa, miren, la esposa estaba lista. Y él en una cárcel. ¿Qué iba a pensar? Que antes de 24 horas ya estaba en luna de miel. Todo estaba listo. Dios no se olvida de ti. 3, Dios te promete: tu nombre será traído en memoria. En un solo día tu nombre será puesto en memoria. El rey había perdido, el rey de Israel llamado Saúl había perdido al Señor, al Espíritu Santo, y todos buscaban a alguien ungido. Y alguien hizo memoria: ay, yo conozco un niño que está en Belén y pastorea ovejas. Dios está con él. Tu nombre va a ser recordado, va a ser traído a memoria. Dios lo va a hacer para sacarte de tu aflicción. Dios te va a sacar de la prisión. Dios sacó al rey Joaquín después de 37 años y 11 meses en una prisión en Babilonia. Él dijo: ya estoy olvidado, aquí moriré. Y de pronto el rey de Babilonia lo saca y lo pone en el trono más alto que todos los reyes, y le sostiene con lo mejor del reino hasta el final de sus vidas. Dios, ¿por qué? Nadie dice por qué. Jeremías no lo dice, la escritura no lo dice cuando está hablando en las crónicas de este rey. No dice por qué, solo dice que el rey de Babilonia dijo: sáquenlo y denle un trono más alto que el resto de los reyes. Dios lo va a hacer. Bendita gracia fue lo que les dije, porque Él quiere hacerlo. Sacó a Mefiboset porque Él quiere hacerlo, y te va a sacar de la prisión porque Dios quiere hacerlo. Dios ha hecho memoria de ti. Aleluya. Dios dará testimonio de ti. No fue el copero, no fue el copero. El copero anunció, pero cuando empezó a hablar José, Faraón dijo: ¿dónde hallaremos otro como este? Dios mismo daba testimonio de José. Dios lo va a hacer. Cuando David vino a la guerra donde Goliat estaba humillando a Israel, David no estaba pensando que ese día todo cambiaría. Él se levantó común y corriente a pastorear sus ovejas, cuando el papá le dice: llevan estos quesos al jefe de 1000. Él que se iba a imaginar que ese día estaría hablando cara a cara con el rey. Él que se iba a imaginar que ese día derrotaría a Goliat. Él que se iba a imaginar que ese día lo pondrían en los hombros del ejército y las mujeres cantarían: David mató a sus 10,000. Ese día Dios le cambió todo. Un solo día Dios dará testimonio por ti. Se te dará autoridad. David, ¿qué iba a imaginar? Que ni lo dejaron entrar al ejército, que su hermano lo regañó, lo humilló delante de los otros soldados, que 1 hora o 2 horas después sería puesto por jefe de 1000 y estaría con el hijo del rey al lado de él, con las armas del hijo del rey, que había tenido tremendas victorias, y Dios le entregó las armas a David. ¿Y qué se iba a imaginar? Que los próximos días habría un Manasés y un Efraín. Muchos están bajo zarandeo aún de su fe en estos días.
aún de si caminar o no con Jesús, si permanecer o no en el avivamiento. Pero el Señor me dijo: el que permanece fiel le voy a dar Manasés y Efraín. Al lado de él estarán los que no fueron fieles y no podrán levantar su cabeza delante de Dios, porque no fueron fieles. Pero a ustedes, Manasés y Efraín, Dios no te ha dejado, Dios no se ha olvidado de ti. Tu nombre será puesto en memoria. Yo no sé si entienden esto. Yo creo que Lina lo está entendiendo ahora, Pati lo está entendiendo ahora. Yo lo entendí cuando fuimos a Nueva York a abrir una obra hace 20 años. Y regresamos fracasados, bajamos a la Florida, vino un huracán, regresamos aquí. Y saben lo que es ver que su pastor va como de triunfo en triunfo y de pronto aparece una derrota y una difamación y llegas aquí. Y yo había enseñado a los hermanos, los poquitos 40 que habían, a honrar a una mujer predicadora de aquí de Colombia. Y ellos en amor a todo el amor que nosotros le teníamos a ella, la invitaron para celebrar el 2º aniversario. Cuando nosotros llegamos, pues yo debería predicar, pero ya estaba todo listo. Entonces ella predicó. Y predicó todo el mensaje contra mi vida, contra lo que yo enseñaba. Literalmente el diablo quería destruirme. Apenas me daban palmadas en la espalda algunos de los líderes y yo quería llorar, quería que se terminara ese servicio, quería que todo se acabara. Fue un momento horrible. Pero vino a memoria de Dios mi nombre y se paró una profeta muy ungida y dijo: vengan los líderes y vengan los pastores. Y empezó a profetizarme que Dios me entregaría un avivamiento, que esta ciudad sería convertida como en el jardín de Dios. Y pregunte a los pastores de las naciones cómo ven Bogotá, como el jardín de Dios. Dios está aquí. El día de mi aflicción, Dios hizo memoria de mí. En los siguientes meses vino el avivamiento. En los siguientes años vino el Manasés. Dios me hizo olvidar mi aflicción y Dios me ha hecho prosperar, no en los Estados Unidos, no en otro país, no en otra ciudad, aquí en la tierra de mi aflicción. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay mucha unción aquí y debo ministrar. Yo tengo muchas cosas para decirles, pero déjenme les digo algo. Jacob, cuando llamó a José, ya viejito, que se iba a morir, José trajo rápido a sus 2 hijitos. El día que yo me vaya a morir, por favor, hijitos, traigan sus nietos y bisnietos para que los pueda bendecir antes de morirme. Es una bendición, hay que tomarla. Y vino José corriendo a Jacob, y Jacob dijo: ¿quiénes son estos 2 niños? Ya estaba mal de la vista, por lo que estaba muy viejito. Tenía 147 años. Y entonces le dijeron: ellos son Efraín, son Manasés y Efraín. Y entonces dijo: Padre, bendícelos. Y se los ordenó de tal manera que a la derecha quedara Manasés y a la izquierda Efraín. Y Jacob hizo esto. Y empezó a bendecirlos. Y José le movió las manos, dijo: no, así no, Padre mío. Este es el mayor, es Manasés, el menor es Efraín. Y él: yo lo sé, hijo mío, él también será grande, Manasés, pero más grande será Efraín. Y el Señor me habló: nos ha pasado cosas buenas, vamos a olvidar lo malo que nos pasó. Por tanta bendición la vamos a olvidar. Pero el Señor me prometió que más grande sería la prosperidad que el mismo perdón. Más grande. Dios va a darnos más grande bendición en la tierra de nuestra aflicción. Esto no se ha acabado aquí. Esto no se ha acabado aquí para el avivamiento. Dios me mostró el nuevo lugar y luego me mostró otro nuevo lugar, y será el jardín de Dios. Más grande es Efraín que Manasés. Aleluya, aleluya.
Solo quiero regalarles dos cosas que el Señor me regaló. Una, más grande es Efraín que Manasés. Y dice, y desde aquel entonces, esta fue la segunda cosa que el Señor me dijo. Desde aquel entonces se decía: ve, hágate Dios como Efraín y Manasés. Hágate Dios como a Efraín y Manasés. Y puso primero Efraín. Y el Señor me dijo, se volverá un lema. Y mejor que lo escriban, escríbanlo ahí, hasta pueden sacar un coro. Escríbanlo ahí porque se volverá un lema. Hágate Dios como Efraín y Manasés. Cuando alguien viene con la aflicción, no te preocupes, Dios te va a hacer como Efraín y Manasés. Cuando alguien siente que está todo mal, alguien le contará esta historia y le dirá, no temas, Dios te va a hacer como Efraín y Manasés. Y si hay alguien aquí con mucha aflicción, hay alguien que se siente bajo una prisión, yo te digo, Dios te va a hacer como Efraín y Manasés. Ven aquí al altar, ven aquí al altar, ven al altar en Nueva York, ven al altar en Medellín, ven al altar en la segunda barca. Hágate Dios como Efraín y Manasés. Dilo conmigo, hágate Dios como Efraín y Manasés. Se va a volver una bendición. Dios te bendiga, Dios te haga como Efraín y Manasés. Será una bendición. Dios te haga como Efraín y Manasés. 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 Aleluya, 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 aleluya. Alguno está diciendo, Dios me olvidó, me abandonaron todos. Pero yo te digo, Dios hará memoria de ti y te dará tu Manasés y tu Efraín. Pero hoy te bendigo, hágate Dios como Efraín y a Manasés. Levanta tus manos y vas a entender por qué este coro se escribió. Yo sé que mi Redentor vive. No importa qué tan dura sea la aflicción, Él vive. Él te sacará de la aflicción. Él hará memoria de ti. Él te honrará y tendrás tu Manasés. Olvidarás lo que pasó y tendrás tu Efraín. Prosperarás en la tierra de tu aflicción. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta, tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. ahora sé que mi Redentor vive. En
tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. ahora sé que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar al mar y las olas se levanten de la vida. en medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. Levanta tus manos a Él y dale gracias, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvidó de Colombia cuando estábamos hace 12 años en tanta opresión. Y Dios nos dio un avivamiento. Dios no se ha olvidado de mi familia. Dios no te ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de tu dolor. Dios te va a sacar. Él me dijo, diles, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo no les abandonaré. Aunque la mujer que dio a luz se olvidare de ti, yo no me olvidaré de ti. Yo traeré a memoria tu nombre y yo te sacaré en un solo día. Y los próximos días, meses serán Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Tendrás tanto gozo que dirás, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Hágate Dios como a Efraín y Manasés. Aleluya. Dales a ellos eso. Hágales Dios como a Efraín y Manasés. Hazlo, Señor. En medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive. En medio del dolor. Ahora
¡Qué victoria! Esa es una victoria. Nuestro Redentor vive, Él resucitó, Él vive. Él vive y no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Aleluya. Quiero orar por estas peticiones. Quiero que vayan a casa, porque va a haber un canto en su alma. Quiero que pongan esto en el YouTube, el coro, hay un canto en mi alma. Y quizá el canto sea: yo sé que mi Redentor vive. Quizá el canto sea: madrugaré a buscarte. O quizá el canto sea esto: hay un canto en mi alma, hay un canto en mi espíritu para ti, Señor. Pero habrá ese canto, porque tú sabrás que llegó el día donde Dios te va a sacar. Dios te va a sacar. Dios hará memoria de ti, y vendrá sobre tu vida un Manasés. Allí hay alguien que el Señor le está diciendo: mucha aflicción golpeó y fue la razón por la que resultaste aquí en el avivamiento. Pero el Señor te dice: yo te decreto hoy tu Manasés y tu Efraín. Aleluya, aleluya. Así que viene ese tiempo para ti. Dilo: es para mí. Dilo: es para mí. No mires al de al lado, es para ti, es para ti. Levanta tus manos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús sobre cada una de estas peticiones, y te pido por cada aflicción que ha golpeado a la casa de tus hijos, que tú hagas un cambio hoy, que tú hagas un movimiento en el espíritu hoy en ellos. Y como lo hiciste con José, aun como lo hiciste con el rey Joaquín, lo hagas con ellos. Y como lo hiciste, Señor, con Mefiboset, también lo hagas con ellos en un solo día. Trae memoria su nombre en un solo día, Señor. Sácales de su aflicción. Si ellos supieran lo que va a suceder, si ellos supieran cómo van a terminar este año, si solo supieran, hoy se reirían y alabarían, Señor. Pero hazles hoy a ellos como a Efraín y a Manasés. Hazles hoy, Señor, como lo hiciste con José, tu bendición sobre ellos. Sana a los que están enfermos en casa, que sea testimonio para salvación. Hoy pido que esos paños tengan triple unción. Triple unción, pídanla para los paños. ¿Qué unción triple? Esta: que la unción toque esta familia y ellos vengan a salvación. Que los demonios huyan, porque eso pasó en Hechos 19 con los paños de Pablo. Y que las enfermedades se vayan en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice. Haz memoria de sus peticiones, haz memoria de sus familias y sálvalas. Haz memoria de su aflicción económica y líbrales. Haz memoria de la deshonra y honrales. Haz memoria y sácales de la tierra del olvido a la bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque vives. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Hágate Dios como a Efraín y Manasés. Hágate Dios como a Efraín y Manasés. Aleluya. Aleluya. Creo que el próximo domingo vamos a tener 4 piscinas. Esto aquí, en el otro lado otra, o 2 más en el otro lado. En Medellín también. Y en Nueva York vamos a tener una pareja del ministerio, porque todos tenemos que celebrar estas victorias que Dios nos está dando. Van a ir a casa con una palabra: Dios hará memoria de mí. Y les digo algo: vengan Coro Junior, venga Coro Junior, qué bueno que estén aquí. Hoy les toca conmigo. Anita acaba de salir para viaje, debe estar ya corriendo al aeropuerto, pero nosotros podemos alabar al Señor. Amén. Dios te haga como a ellos. Dios haga memoria de ti y en un solo día te saque. Esto 2 veces es que de cierto viene para ti. Dios confirmará eso en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar a Jesús un buen aplauso. Sí. Vamos con este coro. No hay un Dios más grande que el nuestro. Es el Dios de dioses, Señor de señores. Tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay.
van a ir a casa con esa felicidad. Hoy es el mejor día de la cristiandad. Cristo está vivo e hizo memoria de mí. ¡Aleluya! Vamos una vez más, vamos con gozo. Denle un abrazo a alguien, dile: hágate Dios como a Efraín y a Manasés. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Todos los domingos a las 7 de la mañana en la segunda barca, transmitimos en diferido una poderosa reunión de avivamiento, donde tú y tu familia pueden recibir alimento para tu alma. Y al final de cada reunión, nuestros pastores, Ricardo y María Patricia Rodríguez, van a estar allí en vivo y en directo para ministrarte y orar por tus peticiones. Pero si eres aún más apasionado por este avivamiento, te invitamos a nuestras poderosas reuniones en vivo a las 9:30